¿Alguna vez se han preguntado qué fue primero? ¿La sociedad o el individuo? ¿El huevo o la gallina? Hey, ¿qué tal, comandos? ¿Alguna vez se han preguntado cómo influyen nuestras experiencias de pasado en nuestras formas de comprender el presente? ¿Será que nuestras ideas son realmente propias? ¿O será que nos vienen impuestas desde fuera? Lo que sea que ello signifique. Pues entonces, si les gusta complicarse la existencia tanto como a mí, en vez de tratar de conquistar a sus crush, Por favor, Dios, haz que se acabe esto ya. acompáñenme en este video, donde les enseñaré la complicada relación entre el individuo y la sociedad, además de averiguar qué carajos tiene que ver la historia en todo este tejemaneje. Ya se trate tal pregunta como interrogación lógica o histórica, toda respuesta a la misma siempre podrá ser peleada con una afirmación opuesta e igualmente parcial, así hasta la muerte. Lo claro es que tanto el individuo como la sociedad son inseparables, mutuamente necesarios y complementarios, que no son opuestos. Así, desde cuando apenas solo somos unos pequeños bebés, la sociedad comienza a convertirnos en unidades sociales de sí misma, por lo cual dejamos de ser meras unidades biológicas. Esto lo entiende claramente Edward Halley Carr al argumentar que cada uno de los seres humanos en cada una de las fases de la historia o de la prehistoria nace en el seno de una sociedad que le moldea desde su más temprana edad. Para Carr, ello se refleja en los idiomas que aprendemos desde el momento en que nos cambian los pañales, herencia de la agrupación social en la que crecemos. Tanto el lenguaje como el ambiente contribuyen a determinar hasta cierto punto la forma en que pensamos y concebimos la realidad, ya que nuestras primeras ideas nos vienen de nuestras madres, padres, abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el desarrollo de la sociedad y el del individuo corren parejas y se condicionan mutuamente. De hecho, lo que podemos llamar sociedades complejas y avanzadas son aquellas en las que la interdependencia de los humanos ha asumido formas complejas y avanzadas. Es así como una comunidad nacional contemporánea tiene la misma capacidad para moldear el carácter y pensamiento de sus miembros, al igual que cualquier comunidad tribal primitiva de antaño, originando incluso grados de uniformidad y de conformidad entre ellos. Las diferencias de carácter nacional, emanadas de circunstancias nacionales distintas en la sociedad y la educación, son difíciles de negar. Tanto así que Carr afirma que la definición del concepto de naturaleza humana ha mutado tanto de país a país y de un siglo a otro, que este también es un fenómeno histórico al que configuran las condiciones y convenciones sociales imperantes, aunque sí tengamos características intrínsecas generales que nos caracterizan como especie. Por lo tanto, para Carr, nuestra contemporánea definición del individualismo y el individuo no es más que el proceso normal en una civilización en marcha, en el que las unidades de producción y distribución se hallan en gran parte en manos de individuos aislados. Sin embargo, Carr deja en claro que tales sucesos no significan que los individuos se hayan rebelado contra la sociedad, ni de vainas, ni en función de una emancipación de los individuos de sus trabas sociales. Ello implica choques entre diversas perspectivas de organización y jerarquización de los individuos, es decir, ello se ha traducido en peleas políticas entre grupos de individuos en la sociedad, cada uno de los cuales contiende por imponer políticas sociales que les son favorables y para frustrar las que les son contrarias. Por lo tanto, Carr nos recomienda que no llegaremos a una comprensión del pasado ni del presente si intentamos operar
con el concepto de un individuo abstracto al margen de la sociedad. Aquí es donde entra en juego el papel del historiador y de la historia para Carr. Entre toda esa maraña de ideas que tratan de comprender la compleja, tóxica relación entre el individuo y la sociedad, el historiador debe recordar que su saber no es propiedad de él, en razón a que lo que estudia no es más que la acumulación de datos y momentos de pasado construidos por varias personas y generaciones reunidos en sociedad, pero sin perder su individualidad. Los hombres cuyos actos estudia el historiador no fueron individuos aislados que obraban en el vacío, actuaron en el contexto y bajo el impulso de una sociedad pretérita. De allí que le surjan las siguientes dos grandes dudas. Primero, ¿hasta qué punto son los historiadores individuos y hasta qué punto producto de su sociedad y de su época? Y segundo, ¿hasta qué punto son los hechos de la historia hechos acerca de individuos aislados y hasta qué punto hechos sociales? Respecto a la primera, para Carr, el historiador es ser humano individual a la vez que también un fenómeno social, producto a la vez que portavoz consciente o inconsciente de la sociedad a que pertenece. En concepto de tal, se enfrenta con los hechos del pasado histórico. Ello significa que el historiador es parte de la historia y como tal es intérprete del pasado a partir de su propia perspectiva. Es como cuando alguien te cuenta un rumor sobre tu crush, pero tú sabes que lo que te contaron está acomodado y adaptado, lo cual puede brindarte alguna idea respecto de si tienes competencia para conquistar su frío corazón o si solamente la gente envidiosa y mala te quiere generar ansiedad. Profesor Cocoon, ¿diría usted deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. A lo que Carr nos dice, la gran historia se escribe precisamente cuando la visión del pasado por parte del historiador se ilumina con sus conocimientos de los problemas del presente. Realmente es difícil creer en los rumores que nos llegan sin comprender a quién o a quiénes lo dicen y las razones por lo que lo hacen. Eso mismo ocurre con la historia en razón a que no puede comprenderse o apreciarse la obra de un historiador sin captar antes la posición desde la que él la aborda. Para Carr, ello solo se refleja en que las perspectivas implementadas en la historiografía, es decir, en las formas de escritura y comprensión del pasado, tienen a su vez raíces en una base social e histórica. Cuando dices que no crees en el amor, en razón a sostener que todos los hombres o todas las mujeres son iguales y por lo tanto malos o malas, estás reflejando cómo tus experiencias de pasado te han marcado para cerrar tu corazón ante cualquier relación de pareja y por eso es por lo que sigues en soledad. Pobre cosita fea. Eso mismo ocurre con los historiadores, quienes antes de ponerse a escribir historia son producto de la historia, ya que la obra del historiador refleja la sociedad en que trabaja. No solo fluyen los acontecimientos, fluye el propio historiador. Las formas en que interpretas a los hombres o a las mujeres como buenos o malos para entablar una relación brindan una amplia representación de la forma en que entiendes el amor y a las personas, a la vez que tus dolores y alegrías, aciertos, desilusiones y todas aquellas cuestiones con las que lloras en las noches o te emocionas. Igualmente, no hay reflejo más grande de la vida de un chismoso y de aquello que no menciona de a mucho
que los chismes que cuenta y las maneras en que lo hace, al igual que no hay indicador más importante del carácter de una sociedad que el tipo de historia que escribe o deja de escribir. El pensamiento de los historiadores, al igual que el tuyo o el de tu crush, viene moldeado por circunstancias de tiempo y lugar. Por eso un verdadero amigo o amiga es aquel o aquella que te regaña y confronta cuando vuelves con el tóxico o la tóxica de tu ex, dado que es consciente de tu situación y de la necesidad que tienes de ser feliz. Ese es un verdadero hombre. Y eso mismo entiende Carr para el caso de los historiadores. El historiador, cuanto más consciente es de su propia situación, más capaz es de trascenderla y mejor armado está para aquilatar la naturaleza esencial de las diferencias entre su sociedad y concepciones y las de otros periodos y países que el historiador empeñado en proclamar que él es un individuo y no un fenómeno social. Por eso recomienda estudiar el ambiente histórico y social de los historiadores, luego a los historiadores mismos y luego a la historia. Lo mismo debe hacerse con un chismoso para así no caer en sus trampas manipuladoras. Por lo tanto, para Carr es importante profundizar en las nociones de los humanos como individuos y como miembros de grupo, ya que de no hacerlo y tratar de separar ambas esferas de la ontología humana, se induce a error. El individuo es por definición un miembro de una sociedad, o probablemente de más de una sociedad. Así llega a su conceptualización de la historia. Pero creo que tenemos derecho, por acuerdo convencional, a reservar la palabra historia para designar el proceso de la investigación en el pasado del hombre en sociedad. Ello implica que los hechos históricos son, por supuesto, hechos acerca de individuos, más no de acciones de individuos llevadas a cabo aisladamente, ni tampoco de los motivos reales o imaginarios por los que ellos mismos creen haber obrado. Son hechos acerca de las relaciones existentes entre los individuos en el seno de la sociedad y acerca de las fuerzas sociales que determinan, partiendo de las acciones individuales, resultados a menudo distintos y a veces contrarios a los que se proponían alcanzar aquellos. Mejor dicho, a la final siempre se necesitan mínimo dos para que se cree un chisme o para difundirlo. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! De allí que Carr entienda que toda sociedad es escenario de conflictos sociales y los individuos que se colocan entre los enemigos de la autoridad existente son, tanto como los que la apoyan, producto y reflejo de dicha sociedad. Ello le lleva a concluir que la supuesta antítesis entre la sociedad y el individuo es un despropósito que solo genera confusión. Así, la historia es tanto una investigación llevada a cabo por el historiador como los hechos del pasado a estudiar, lo cual la hace un proceso social en el que participan los individuos en calidad de seres sociales. Por ello, el proceso recíproco de interacción entre el historiador y sus hechos, es decir, el diálogo entre el presente y el pasado, no es un diálogo entre individuos abstractos y aislados, sino entre la sociedad de hoy y la sociedad de ayer. Hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado e incrementar su dominio de la sociedad del presente, tal es la doble función de la historia. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido más sobre qué es la historia, para así poder superar aquellos prejuicios que solo los mantienen en soledad mientras ven a sus crush irse con otros u otras, sabiendo qué ideas son propias de ustedes y cómo los pueden llegar a atormentar y generar ansiedad un simple chisme. Con lo que si fue así,
les pido que por favor le den me gusta, activen la campanita y compartan con sus amigos. También les recomiendo que visiten el perfil de Instagram de mi tienda de licores llamada Isgeva Licores, enlace en la descripción. Además, también les dejo en la descripción mis códigos de referido de Happy y Buda, aplicaciones estas con las que pueden invertir en la bolsa de valores de Nueva York, comprando y vendiendo acciones e invirtiendo en fondos de inversión y criptomonedas que les permitirán acrecentar su patrimonio con muy bajos costos en comisiones y desde menos de $5. Advertencia: si van a invertir en mercados accionarios, financieros o monetarios, háganlo con prudencia. Es deber de cada persona llevar a cabo los análisis necesarios previos a invertir en cualquier proyecto que pueda poner en riesgo su capital, identificando ventajas y desventajas de cada tipo de inversión y moneda y bajo su propia responsabilidad. De ningún modo, esto representa una asesoría o recomendación financiera. Quedamos conmigo para un próximo video. Chao pues, comandos.